El trayecto desde la casa hasta la panadería le tomaba a Whitney menos de 10 minutos si no se detenía, lo cual usualmente no hacía. Recorría el mismo camino cada mañana, bajaba los escalones delanteros, giraba a la izquierda por la acera, pasaba la ferretería que no abría hasta las 9. Cruzaba la intersección donde el semáforo siempre estaba en verde a esa hora porque nadie más conducía, y luego rodeaba la parte trasera del edificio hasta la entrada de la cocina. La llave encajaba en un cerrojo que se atascaba con el frío. Había aprendido a levantar la puerta ligeramente con una mano, mientras giraba la llave con la otra. Ya no pensaba en ello. Sus manos simplemente lo hacían. Había estado haciendo este recorrido desde la escuela secundaria. Comenzó con las mañanas de verano, Beatrix necesitaba un par de manos extra y Whitney estaba allí. Regresó el verano siguiente y el que le siguió. Durante el año escolar, ayudaba los fines de semana y algunas tardes. Después de la graduación, las horas no dejaron de acumularse. Empezó a llegar más temprano, se quedaba hasta más tarde. En algún momento el horario dejó de ser tema de discusión y simplemente se convirtió en lo que era. 8 años después, a Whitney todavía la llamaban la panadera. Beatrix, su madre, era la propietaria. Pero la mayor parte de la producción diaria había estado en manos de Whitney durante mucho tiempo. Usualmente era la primera en llegar a la cocina. Encendía los hornos antes de encender las luces porque los hornos tardaban más. Revisaba los suministros, harina, azúcar, levadura, suero de leche. Podía ver cuando algo escaseaba sin necesidad de medir. Si el recipiente de harina estaba menos de un tercio lleno, necesitaba abrir una bolsa nueva antes de la segunda tanda de donas. Si el suero de leche quedaba en un solo recipiente, lo anotaba en la lista de pedidos. Luego comenzaba la primera tanda. Las donas de pastel de suero de leche eran lo primero cada mañana. Combinaba los ingredientes secos en el tazón de la batidora, añadía el suero de leche, los huevos y la mantequilla derretida, y mezclaba con la pala justo hasta que la masa se unía. No usaba un temporizador para la mezcla. Observaba cómo se movía la masa bajo la pala y cómo se asentaba cuando raspaba el tazón. A veces lo sabía solo por el sonido, una pesadez en la forma en que la pala se arrastraba por el tazón. Cuando estaba bien, era espesa pero fácil de verter en los moldes. Cuando no estaba bien, demasiado floja o demasiado rígida, solía darse cuenta antes de llenar el primer molde. Estas no eran cosas que le hubieran enseñado en una sola lección. Se habían acumulado a lo largo de años de estar de pie en la misma mesa, de la misma manera que la harina se acumulaba en las costuras de sus zapatos de trabajo, por muy cuidadosamente que los limpiara. Todo lo que sabía sobre repostería lo había aprendido en esta cocina. Vertía la masa en los moldes de donas engrasados y deslizaba las primeras bandejas en los hornos. Luego empezaba con los muffins de arándanos cada día. Después el pastel de café de streusel de canela, horneado en bandejas y cortado en rebanadas. Los rollos de manzana eran lo último. Mantenía la masa fría hasta que la necesitaba, ensamblando los rollos de manzana mientras los muffins y el pastel de café se horneaban, y luego los deslizaba en los hornos a medida que salían las bandejas anteriores. Para cuando Beatrix llegaba, normalmente 30 o 40 minutos después de Whitney, la cocina ya olía a mantequilla y azúcar caliente, y la primera rejilla de donas se estaba enfriando. Whitney oía la puerta principal, luego la voz de su madre saludando a quien estuviera esperando afuera, a veces un cliente habitual que llegaba temprano, a veces nadie, en cuyo caso Beatrix simplemente le decía buenos días a la calle. Beatrix tenía 59 años. Todavía horneaba todos los días, pero había estado haciendo menos en los últimos años. Hacía el relleno de crema de arce y el glaseado para las donas. Estiraba las láminas de hojaldre para los rollos de manzana cuando Whitney estaba atrasada de tiempo. Hablaba con clientes de mucho tiempo que esperaban verla detrás del mostrador, sabía sus nombres y lo que solían pedir, y a veces se quedaba en la caja durante 10 minutos con alguien que solo compraba un solo muffin. Tomaba la mayoría de las decisiones sobre el negocio, qué pedir a los proveedores, cuánto cobrar, cuándo ajustar el horario, si probar algo nuevo o mantener las cosas como siempre habían sido. Louisa, la hermana mayor de Whitney, tenía 31 años. Había regresado a Bellows Falls hacía 2 años y se había hecho cargo de todo lo que sucedía al otro lado de la puerta de la cocina.
La caja registradora, el teléfono, los pedidos anticipados, el horario de recogida, el empaquetado, las páginas de redes sociales, los clientes corporativos. Llegaba después de que el horneado había comenzado y se quedaba hasta el cierre, lo que la mayoría de los días era más tarde que la última tanda de Whitney. Etiquetas alineadas, cajas apiladas, el mostrador limpio entre clientes. Se le daba bien hablar con la gente, de una manera que ni a Whitney ni a Beatrix se les daba. La panadería en sí no era grande. La cocina tenía 2 hornos, una batidora de pie, una mesa de trabajo larga de acero inoxidable, un estante rodante para bandejas, un pequeño lavamanos y un fregadero de 3 cubetas. La parte delantera tenía una vitrina de vidrio, una caja registradora, un pequeño mostrador para pedidos de recogida y un mostrador estrecho debajo de la ventana con 5 taburetes. No había mesas ni menú de cafetería. La gente entraba, compraba lo que quería y se iba. Era una pequeña panadería dirigida por 3 personas. Cada una hacía lo suyo. A principios de diciembre, Leona llamó. Era la hermana menor de Beatrix y vivía en Midlebury, a unas 2 horas al norte. Cada año las invitaba a las 3 a pasar la Navidad en su casa. Cada año, ellas decían que no. Este año, Leona volvió a decir que si alguna quería ir, siempre había sitio. Beatrix dijo que la semana de Navidad era la más ajetreada de la panadería. Louisa dijo que ella tampoco podía ir. Whitney le dijo a Leona que la llamaría después de la temporada navideña. Lo dijo como siempre lo decía, sabiendo que probablemente no lo haría. Ese año, Louisa hizo un cambio significativo en cómo la panadería manejaba los pedidos navideños. En temporadas anteriores, los clientes hacían sus pedidos llamando a la panadería, pasando en persona o haciendo que sus nombres fueran escritos en una carpeta que Louisa guardaba detrás del mostrador. La carpeta funcionaba, pero requería que Louisa respondiera a cada llamada, confirmara cada detalle y leyera de vuelta cada pedido. Se cometían errores cuando la panadería estaba ocupada y Louisa estaba tomando un pedido telefónico mientras cobraba a un cliente sin cita previa al mismo tiempo. Louisa movió la mayoría de los pedidos anticipados en línea. Los clientes podían seleccionar el número de cajas de galletas sándwich de crema de arce que querían, pagar por adelantado, elegir una franja horaria de recogida y recibir un correo electrónico de confirmación. También introdujo cajas de regalo corporativas navideñas para oficinas y negocios locales, con un pedido mínimo de 10 cajas y un pequeño descuento por volumen. En la primera semana, el volumen de pedidos anticipados fue superior al de cualquier año anterior en el mismo punto. El teléfono sonó menos. Louisa tenía una lista más limpia para las etiquetas y la programación de las recogidas. Beatrix se mostró complacida cuando miró los números de ingresos navideños. En la cocina, las cosas eran diferentes. Las galletas sándwich de crema de arce no eran complicadas, pero llevaban tiempo. Cada tanda de galletas debía mezclarse, porcionarse, hornearse y enfriarse completamente antes de que el relleno de crema de arce pudiera ser introducido entre ellas. Si las galletas aún estaban calientes, el relleno se ablandaba y el sándwich no se mantenía unido en la caja. El enfriamiento tardaba más que el horneado. Whitney no podía acelerarlo. A medida que aumentaban los pedidos anticipados, una tanda de galletas de arce tenía que adelantarse a los artículos matutinos regulares. El empaquetado tenía que esperar a que las galletas se enfriaran, y la espera retrasaba todo lo demás. Algunas tardes Whitney seguía porcionando el relleno cuando debería haber estado limpiando. La hora de cierre empezó a alargarse. La parte baja de su espalda le dolía la mayoría de los días ahora. Sucedía cada temporada navideña, las horas más largas, las tandas extra, el estar de pie. Nada de esto era nuevo. Era diciembre. Así se sentía diciembre. Cuando el sistema en línea todavía tenía franjas horarias de recogida abiertas, Whitney le dijo a Beatrix que la cocina estaba cerca de su límite de producción, y que necesitaban dejar de aceptar pedidos anticipados. Beatrix no quería cerrar los pedidos demasiado pronto en la temporada, pero aceptó. Louisa desactivó los pedidos en línea. 2 días después, Whitney encontró 5 cajas adicionales en la hoja de producción que no aparecían en el sistema de Louisa. Beatrix las había tomado por teléfono de un cliente habitual. Al día siguiente había 3 más. El señor Woods, un vecino anciano, entró en la panadería esa tarde.
Caminó lentamente hacia el mostrador con una mano en la vitrina para mantener el equilibrio, y le preguntó a Beatrix si podía prepararle 4 cajas como cada año. Dijo que 2 eran para la familia de su hija en Brattleboro y 2 para unos vecinos con los que intercambiaba regalos cada Navidad. Eligió 2 rollos de manzana para llevar a casa y pagó en efectivo con el cambio exacto de un pequeño monedero de cuero. El señor Woods había estado comprando en esta panadería desde que la madre de Beatrix era la que estaba detrás del mostrador. La abuela de Whitney la había abierto décadas atrás, cuando el edificio aún tenía una fachada diferente y los hornos eran más pequeños. Después de que ella murió, Beatrix tomó el relevo. El señor Woods todavía venía, llamaba a Beatrix por su nombre de pila y preguntaba por la familia. También preguntó por Whitney. Aunque Whitney estaba a 10 pies de distancia en la cocina y podía escuchar cada palabra a través de la puerta abierta, Beatrix aceptó su pedido. Lo escribió en un trozo de papel y lo puso con los demás en el estante encima del teléfono. Para el martes por la mañana, Whitney había contado 12 cajas en la hoja de producción que existían fuera del sistema de Louisa. Whitney no dijo nada sobre el pedido del señor Woods específicamente. No había nada que decir sobre el señor Woods. Era un anciano que compraba 4 cajas de galletas cada diciembre. El problema no era el señor Woods. El problema era que a la mañana siguiente había más pedidos en el estante y la mañana después de esa había aún más, cada uno con la letra de Beatrix, cada uno de alguien que había llamado o pasado y preguntado personalmente. Una mujer de la iglesia que siempre pedía 2 cajas. Un antiguo maestro que quería 8. Una amiga de la familia que dijo que había intentado usar el sistema en línea, pero que estaba cerrado y si Beatrix podía, por favor, anotarla para 3. Beatrix les dijo que sí a todos. Para el jueves había 25. Ese viernes, una franja horaria de recogida se retrasó. Los clientes que habían reservado la franja de las 4 a las 5 aún esperaban a las 5:15. 2 de ellos estaban de pie en el mostrador. Una se sentó en un taburete junto a la ventana, revisando su teléfono. Louisa les dijo que los pedidos estarían listos en breve, lo cual no era exactamente cierto. En la cocina, 3 rejillas de galletas que deberían haber estado rellenas y empaquetadas a media tarde, seguían vacías en los estantes de enfriamiento de alambre. Whitney no podía rellenarlas hasta que se hubieran enfriado completamente. Había aprendido esto por las malas años atrás. Las galletas calientes hacían que la crema de arce se resbalara, y el cliente abría la caja para encontrar el relleno acumulado en el fondo. Así que ella esperó. No había nada más que pudiera hacer con respecto a las leyes de la temperatura. Sus manos olían a mantequilla, azúcar y al desinfectante que usaba para limpiar la mesa de acero inoxidable entre tandas. La parte baja de su espalda le había empezado a doler alrededor del mediodía, y no había parado. Los músculos entre sus omóplatos se sentían anudados por horas de inclinarse sobre la mesa de trabajo. Había estado de pie desde las 5:40 de la mañana. Beatrix todavía estaba en la cocina, porcionando crema de arce en mangas pasteleras para las galletas que aún se estaban enfriando. Miró el reloj encima de la puerta y luego a Whitney. Le preguntó si Whitney podía quedarse a ayudar a terminar. Whitney miró las rejillas. Miró los pedidos prendidos en el tablero. Se quedó. Las 3 trabajaron hasta casi las 10. La panadería estaba a oscuras en la parte delantera. Louisa había apagado las luces de la vitrina y cerrado la puerta después del último cliente sin cita, pero la cocina permaneció iluminada. Whitney vertió crema de arce sobre la mitad de las galletas enfriadas, luego presionó una segunda galleta sobre cada una y dispuso los sándwiches terminados en filas en las bandejas. Beatrix trabajó a su lado, empacando los sándwiches terminados en las cajas forradas con papel encerado, 6 por caja, ajustándolos bien para que no se movieran durante el viaje a casa. Louisa se movía entre la cocina y la mesa de empaque cerca del frente, haciendo coincidir las etiquetas impresas con los números de pedido, sellando las cajas con cinta adhesiva, escribiendo los nombres de recogida en las tapas con un marcador y apilándolas en el estante. Cuando las últimas cajas fueron etiquetadas, Louisa lavó las mangas pasteleras y las bandejas que se habían estado acumulando en el fregadero desde media tarde. Whitney limpió la mesa de trabajo por última vez. La cocina olía a mantequilla, azúcar horneado y jabón lavavajillas.
Antes de irse esa noche, Whitney se detuvo en el umbral entre la cocina y la parte delantera. Beatrix se estaba desatando el delantal. Louisa estaba poniendo la última pila de cajas en el estante de recogida. Whitney les dijo a ambas que esto no podía continuar. Si seguían aceptando pedidos después de que ella había calculado lo que la cocina podía manejar, ella no podría quedarse todas las noches para terminarlos. Lo dijo con claridad. No alzó la voz. Beatrix se secó las manos en el delantal. Dijo que entendía. Louisa dijo que también entendía. Unos días después, Whitney propuso un límite de producción específico, un número máximo de cajas que la cocina podía producir por día, basado en la capacidad del horno, el tiempo de enfriamiento y las horas que ella estaba dispuesta a trabajar. También propuso contratar a un ayudante de cocina temporal para limpieza, porcionado y tareas que no requirieran habilidad para hornear. Beatrix no quería traer a una persona nueva a la cocina justo antes de Navidad. Costaría dinero que no habían presupuestado, y quienquiera que contrataran necesitaría ser capacitado, y no había tiempo para capacitar a nadie. Louisa ajustó el sistema en línea en su lugar. Bajó el número máximo de cajas por pedido y dividió las franjas horarias de recogida en bloques más pequeños para que los clientes no llegaran en grupos. El mostrador delantero funcionó con más fluidez después de eso. Whitney observó cómo el número total de tandas en el horario de la cocina seguía aumentando. Los cambios de Louisa habían facilitado a los clientes la recogida de sus pedidos. No habían reducido el número de pedidos. Finalmente Beatrix aceptó el límite de producción que Whitney había establecido. Whitney también eliminó algunos artículos navideños de baja venta del menú, un shortbread de menta que vendía 3 o 4 piezas al día, un scone de arándanos por el que nadie había preguntado, para centrar la producción de la cocina en el menú diario y las galletas sándwich de crema de arce. Durante 3 días seguidos, la panadería funcionó como Whitney lo había planeado. Empezaba a las 5:40, ejecutaba las tandas en orden, rellenaba y empaquetaba las galletas a media tarde, limpiaba la cocina y se iba para las 4. Las recogidas eran a tiempo. Los clientes venían durante su franja horaria, recogían sus cajas y se iban. Louisa no corría de un lado a otro entre el mostrador y la cocina. Beatrix hacía sus rellenos, ayudaba con el montaje cuando Whitney se lo pedía, hablaba con los clientes y cerraba la caja registradora a la hora habitual. En esos 3 días Whitney caminó a casa bajo la luz de la tarde, y su espalda no le dolió más de lo habitual. Cenó, se sentó en su habitación y se acostó lo suficientemente temprano como para despertarse a las 4 sin sentir que no había dormido. Al cuarto día Whitney miró la hoja de producción y vio una serie de nuevos pedidos que no había programado. Le preguntó a Louisa por qué los pedidos en línea estaban abiertos de nuevo. Louisa dijo que había dividido las franjas horarias de recogida en bloques más pequeños y había limitado el número de cajas por cliente, para que el mostrador no se atrasara como antes. Whitney dijo que el número de clientes en el mostrador no era el problema del que estaba hablando. Louisa dijo que no podían seguir cerrando los pedidos cada vez que la panadería empezaba a vender bien. Whitney preguntó quién iba a hacer las galletas que acababan de añadir al horario. Louisa dijo que Beatrix había aprobado reabrir los cupos. Whitney miró a su hermana. Mamá no es la que se queda en esa mesa hasta medianoche. Louisa dejó la pila de etiquetas que sostenía. Actúas como si cada nuevo pedido fuera algo que te estamos haciendo a ti. Porque soy yo quien tiene que hacerlo. Louisa se volvió hacia las cajas que esperaban ser cerradas. Whitney regresó a la cocina. Ninguna de las dos dijo nada más. Louisa había sido la única de las 2 hermanas en dejar Bellows Falls después de la escuela secundaria. Se había matriculado en un programa de 2 años de gestión hotelera y de restaurantes, luego había trabajado en puestos de atención al público y de asistencia a la dirección en pueblos y ciudades pequeñas fuera de la zona. Había pensado que construiría una carrera en otro lugar, en algún lugar con más restaurantes y más oportunidades que un pequeño pueblo en el sur de Vermont donde su madre regentaba una panadería. Regresar no había sido parte de ese plan. 2 años después, todavía estaba aquí. Cuanto más se involucraba Louisa en la panadería, más necesitaba demostrar que su regreso no había sido una retirada. El sistema de pedidos en línea, las cajas de regalo corporativas, el sistema de recogida, estas eran cosas que ella había aprendido a hacer.
Estaban funcionando. Los ingresos eran más altos que en cualquier temporada navideña anterior. Estos números eran reales. Beatrix también siguió aceptando pedidos de algunos clientes habituales a los que había rechazado anteriormente. Al final de ese día, la producción se atrasó. Varios clientes llegaron durante la franja horaria de recogida y encontraron que sus cajas aún no estaban ensambladas. El teléfono sonó y se fue al buzón de voz 2 veces, mientras Louisa estaba en la parte de atrás sacando etiquetas, colocando galletas en cajas, doblando tapas y lavando el equipo que se había acumulado durante toda la tarde. Una recogida tuvo que ser trasladada a última hora del día. La espalda de Whitney no había dejado de dolerle desde que llegó esa mañana. Sus manos le dolían de una manera que se sentía más profunda que la piel, en las articulaciones, en los músculos entre su pulgar y el índice donde había sujetado la manga pastelera durante horas. Podía sentir el día en su cuerpo de la misma manera que ahora sentía cada día, dejando cada uno un poco menos de espacio para el siguiente. A la hora acordada, Whitney se quitó el delantal y lo colgó en el gancho junto a la puerta. Se lavó las manos en el pequeño lavamanos, la secó con una toalla de papel y tomó su chaqueta del estante donde la guardaba. No se quedó. Caminó a casa. El aire exterior era frío y seco, y ella lo sentía en su rostro después del calor de la cocina. La caminata duró menos de 10 minutos. No miró hacia atrás al edificio. Beatrix continuó horneando sola. Louisa se quedó para terminar el empaque y atender a los clientes restantes. Whitney no sabía a qué hora terminaron. No preguntó. Esa tarde se sentó en su cama, en la habitación en la que había dormido desde que era una niña. La casa estaba oscura y silenciosa. Podía oír el horno encendido y afuera, un coche pasando por la calle. Se sentó con las manos en el regazo y no hizo nada. En algún momento después de las 9, la puerta principal se abrió. Escuchó los pasos de su madre en el pasillo, lentos, pesados, los pasos de alguien que había estado de pie todo el día. Beatrix fue al baño. El agua corrió. Luego, la puerta de su dormitorio se cerró. No se hablaron. Whitney yacía en la oscuridad y pensó en un momento un par de años antes, cuando Louisa había vuelto a casa después de perder su trabajo. Su hermana había llegado con 2 maletas y una expresión tensa en el rostro. Se sentó en la mesa de la cocina esa primera noche, cansada y desanimada, bebiendo té y sin decir mucho. No sabía a dónde iría después. Había sido despedida de un puesto de asistente de gerente en un restaurante que cerraba, y el trabajo que tenía previsto después de eso se había caído. Beatrix no lo convirtió en una gran discusión. Simplemente dijo que la panadería era pequeña, pero que siempre habría un lugar para Louisa si quería quedarse. Louisa se quedó. Después de unas semanas, dejó de hablar de buscar trabajo en otro lugar. Alquiló un pequeño apartamento cerca del centro y gradualmente se hizo cargo de todo lo que sucedía al otro lado de la puerta de la cocina. El mostrador, el teléfono, los clientes, los pedidos, se le daba bien. Aportó cosas a la panadería que ni Whitney ni Beatrix habrían pensado hacer. Whitney nunca había sentido resentimiento hacia Louisa por haber regresado. Al principio se había alegrado de tener a su hermana cerca de nuevo. A la mañana siguiente Whitney se levantó y fue a la panadería a la misma hora de siempre. Nadie mencionó la noche anterior. El fin de semana siguiente un negocio local contactó a Louisa para encargar 60 cajas de galletas sándwich de crema de arce como regalos de Navidad para sus empleados y clientes. Sería un solo pedido prepagado con una fecha de recogida. Louisa no lo introdujo en el sistema. Se lo llevó a Beatrix. Beatrix miró el total. Le dijo a Louisa que lo aceptara. A Whitney no se le preguntó. Había llegado a la panadería esa mañana con los hombros ya tensos y una rigidez en las manos que no desapareció después de flexionarlas. Llevaba semanas trabajando a este ritmo. Su cuerpo había dejado de recuperarse entre turnos. Entró en la cocina y vio 60 nuevas cajas de galletas sándwich de crema de arce añadidas a la hoja de producción. La recogida estaba marcada para 4 días después. Cada franja de horneado dentro del límite que ella había establecido ya estaba ocupada. Comenzó a preparar las tandas programadas, mientras el número permanecía en el borde de su atención como algo que no podía dejar de lado.
Cuando Beatrix llegó, Whitney preguntó de dónde venía el pedido. Beatrix dijo que Louisa había conseguido un buen cliente corporativo. Solo una recogida prepagó, y si las tres se esforzaban un poco más durante unos días, podrían lograrlo. Whitney dijo que el horario de producción ya estaba completo antes de que aparecieran las 60 cajas. Beatrix dijo que volvería a trabajar más horas en la cocina. Louisa podía quedarse hasta tarde para el empaque. Solo necesitaban superar los próximos 4 días. Whitney dijo que eso era lo que habían dicho cada vez que excedían el límite. Louisa las oyó desde el frente y cruzó el umbral. Dijo que esto no eran unos pocos clientes sin cita. Ella había pasado semanas construyendo la parte corporativa del negocio, y un cliente de este tamaño podría volver el año que viene. Whitney preguntó por qué Louisa no había hablado con ella antes de aceptar el pedido. Louisa dijo que Beatrix era la propietaria y que Beatrix lo había aprobado. Y soy yo quien tiene que hacer 720 galletas. Louisa dijo que ella también se quedaría hasta tarde. Whitney miró a su hermana. Puedes empacarlas. Puedes etiquetarlas. Puedes venderlas. Pero no puedes hornearlas por mí. Beatrix les dijo a ambas que pararan. Dijo que Whitney estaba cansada y que todos estaban cansados. Habían superado navidades peores que esta. Las superamos porque cada vez que dije que no, me quedé de todos modos, dijo Whitney. Beatrix permaneció en silencio por un momento. Este es tu trabajo, Whitney. No puedes irte a 4 días de una recogida de este tamaño solo porque no estés de acuerdo con una decisión que yo tomé. Whitney miró a su madre. Si es mi trabajo, ¿por qué soy la única que no tiene voz en cuanto venden? Estás haciendo esto personal, dijo Louisa. Si te vas ahora, mamá tendrá que hacer todo el horneado ella misma justo antes de Navidad. Whitney miró a Beatrix. Beatrix no le dijo a Louisa que parara. Ella dijo, necesito que termines lo que empezamos. Terminé todo lo que acordé hacer, dijo Whitney. Las 60 cajas no formaban parte de eso, Beatrix la miró. Si te vas ahora, en medio de la semana más ocupada del año, esto no es solo que te vayas a casa temprano. Whitney asintió. Lo sé. Se quitó el delantal. Lo dobló una vez y lo puso sobre el mostrador. Puso la llave de la panadería sobre la mesa de acero inoxidable junto al delantal. Fichó su salida. Vamos a perder clientes, le gritó Louisa. Whitney se detuvo en la puerta pero no se dio la vuelta. Entonces deja de vender trabajo que no tienes a nadie para hacer. Salió y caminó a casa. Beatrix volvió a la batidora y comenzó a recalcular la producción con Louisa. Louisa movió algunas recogidas, cerró completamente el sistema de pedidos en línea y llamó a varios clientes para preguntar si podían recoger más tarde de lo programado. Ella dedicó todo su tiempo a las etiquetas, las cajas, el relleno y la limpieza, para que Beatrix no tuviera que dejar la mesa de trabajo. A primera hora de la tarde Beatrix ya había eliminado los rollos de manzana del horario del día siguiente y había cortado el pastel de café. Pero la hoja de producción aún no tenía espacio para las 60 nuevas cajas. Louisa sugirió dividir el pedido corporativo en 2 recogidas. El cliente necesitaba todos los regalos el mismo día. Beatrix probó los números una vez más. Al final Louisa llamó al cliente y procesó el reembolso. En los días que siguieron, varios otros pedidos anticipados tardíos también tuvieron que ser reembolsados. Louisa hizo las llamadas. Se sentó en el mostrador con la lista de pedidos y llamó a cada cliente, explicándoles que debido a un cambio de personal, la panadería no podía cumplir con su pedido. Algunos clientes fueron comprensivos. Una mujer preguntó qué clase de panadería acepta pedidos y luego los cancela una semana antes de Navidad. Beatrix dejó de aceptar nuevos pedidos y redujo drásticamente lo que estaba disponible para los clientes sin cita. Los muffins de arándano se redujeron a una tanda por la mañana. Las donas de pastel de suero de leche permanecieron en el menú, pero solo en cantidades reducidas, y a menudo se agotaban antes del mediodía. Las galletas sándwich de crema de arce se producían solo en las cantidades que Beatrix podía hornear por sí misma. La panadería permaneció abierta. La vitrina detrás del mostrador estaba visiblemente más escasa que la semana anterior.
Los clientes habituales que venían a media mañana encontraban artículos ya agotados. En los días restantes antes de Navidad, Beatrix salía de casa antes del amanecer y regresaba después del anochecer. Whitney la oía irse por la mañana y regresar por la noche. Ella no fue a la panadería. La primera mañana completa después de que renunció, Whitney se despertó a la hora a la que su cuerpo se había estado despertando durante años. Todavía estaba oscuro. Permaneció inmóvil y oyó a Beatrix en la cocina de abajo. El grifo o la puerta de un armario, el sonido particular de la taza de viaje al posarse sobre el mostrador, la puerta principal abriéndose y cerrándose, luego la puerta mosquitera. Whitney permaneció inmóvil. Se quedó en la cama. Sus manos estaban sobre la manta sin nada que hacer. Las miró bajo la tenue luz. Estaban secas y ásperas, los nudillos enrojecidos, y había una pequeña grieta en el costado de su pulgar derecho que había estado ignorando durante semanas. En la panadería sus manos siempre estaban enharinadas con mantequilla, desinfectante o agua caliente. Siempre estaban haciendo algo. Nunca había pasado tiempo mirándolas. La grieta en su pulgar era lo suficientemente profunda como para que le picara al doblarlo. No lo había notado antes. Permaneció en la cama hasta que la habitación se iluminó. Luego se levantó y bajó las escaleras. La taza de Beatrix estaba en el escurreplatos, lavada y boca abajo. Un solo plato, también lavado. La cocina estaba limpia y silenciosa. La luz entraba por la ventana encima del fregadero, cayendo sobre el mostrador y la mesa de una manera que Whitney no solía ver, porque normalmente a esa hora ya estaba en la panadería. No había estado en casa a esta hora en un día de semana en años. Hizo café con la cafetera de goteo y se sentó a la mesa. Lo bebió lentamente. No había razón para beberlo rápido. Era casi mediodía cuando salió. Caminó por el centro, compró algunas pequeñas cosas que no necesitaba y siguió adelante sin tener un lugar en particular a dónde ir. Al poco tiempo se encontró en las mismas calles alrededor de la casa y la panadería por las que había caminado durante años. Regresó a casa y se sentó en la mesa de la cocina. Sus manos yacían planas sobre la superficie. Se sentían extrañas. Ociosas y demasiado ligeras, como si les faltara algo que debían sostener. Las volteó y miró las palmas. Había callos en la base de sus dedos por años de sujetar bandejas y rodillos. Cerró las manos y las volvió a abrir. No sabían qué hacer con una tarde. Beatrix regresó a casa después del anochecer. Whitney oyó la puerta desde arriba. Ninguna fue a buscar a la otra. Al día siguiente fue muy parecido. Salió de la casa, hizo un recorrido y regresó. Excepto por ocasionales viajes de abastecimiento cuando Beatrix la dejaba tomar el coche, apenas se había alejado más de unas pocas cuadras de la panadería durante la mayor parte de su vida adulta. La panadería a la casa, el camino entre ellas y el proveedor a 20 minutos de distancia, ese era el tamaño completo de su vida. Alrededor del mediodía de ese día, Whitney abrió su aplicación bancaria. El saldo era de $13.520. Durante años, le había dado a Beatrix una cantidad fija cada mes para los gastos del hogar y pagaba sus propias cosas con lo que le quedaba. Nunca había pagado un alquiler de mercado. Nunca había tenido un gran gasto que le obligara a usar lo que había ahorrado. Miró el número por un tiempo. Luego comenzó a buscar coches usados listados en la zona. Fue a ver un Toyota Corolla en un concesionario de coches usados cerca de Bellows Falls. Tenía más de 10 años de antigüedad. El kilometraje era alto y tenía varios arañazos en la carrocería. Whitney había obtenido su licencia de conducir años atrás. Había conducido el coche de Beatrix por el pueblo. Pero nunca había tenido un coche propio. En el concesionario probó el Corolla en las carreteras cercanas. Tardó más en decidirse de lo que había esperado. Al final, llamó para obtener un seguro, completó el papeleo y usó más de la mitad de sus ahorros para pagar el coche, los impuestos y las tasas. Condujo el Corolla a casa con una matrícula temporal. Beatrix vio el coche aparcado al frente cuando llegó a casa esa tarde. Le preguntó a Whitney si lo había comprado. Whitney dijo que sí. Beatrix miró el coche un momento más y luego entró.
A partir de ese día, Whitney condujo un circuito alrededor de Bellows Falls cada tarde. Al principio, solo pasaba por el centro y regresaba. Luego empezó a ir más lejos, pasando las calles que quedaban dentro del recorrido que siempre hacía entre la casa y la panadería. Después de unos días, el coche se volvió familiar. La distancia de su asiento a los bordes, la forma en que se movía en las curvas, y dejó de dar la vuelta tan pronto como llegaba al límite del pueblo. Durante ese tiempo, la panadería seguía reduciendo pedidos y cortando artículos para clientes sin cita, para que Beatrix y Louisa pudieran terminar lo que quedaba antes de Navidad. 3 días antes de Navidad, Whitney vio el nombre de Leona en sus llamadas recientes. Recordó la invitación de principios de diciembre. Llamó. Preguntó si la invitación de Navidad seguía en pie. Leona dijo que por supuesto sí. Después de la llamada, Whitney sacó una bolsa de viaje y comenzó a empacar ropa para unos días. Envió un mensaje al chat grupal familiar diciendo que pasaría la Navidad en casa de Leona este año. Beatrix y Louisa leyeron el mensaje. Ninguna de las dos respondió. Whitney dejó su teléfono. Se puso la chaqueta y bajó las escaleras. Esa tarde condujo su circuito habitual por Bellows Falls. Esta vez, cuando llegó al tramo de carretera donde solía dar la vuelta para dirigirse a casa, condujo un poco más lejos antes de regresar. La mañana de Nochebuena, alrededor de las 8:30, Whitney puso su teléfono en el soporte del tablero, introdujo la dirección de Leona en la aplicación Mapas y miró la duración estimada del viaje. Poco más de 2 horas. Ajustó el espejo, revisó el indicador de combustible y salió del camino de entrada. Condujo por las calles de Bellows Falls que había estado practicando durante los últimos días, pasó la ferretería que estaba cerrada por la festividad, pasó la intersección donde el semáforo estaba en rojo esta vez y ella esperó, pasó la panadería, que podía ver desde la carretera. Las luces estaban encendidas dentro, y había un coche aparcado en la acera que ella no reconoció. Siguió conduciendo. Cuando las calles que conocía quedaron atrás, la carretera se abrió en tramos más largos entre pueblos. Campos a ambos lados, algunos con nieve en los surcos, otros desnudos. Whitney sujetaba el volante con ambas manos, más fuerte de lo necesario. Condujo más lento que los coches que la pasaban. Una camioneta la adelantó en un tramo recto, y ella la observó alejarse hasta que se hizo pequeña. La ruta era principalmente por carreteras de 2 carriles a través de pequeños pueblos y tramos de tierras de cultivo y bosque. Observó los marcadores de millas, la línea azul en su teléfono y el camino que se extendía ante ella, que seguía adelante. Esta era la distancia más larga que había conducido sola. Poco más de 1 hora después de iniciar el viaje, se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera al lado de la carretera. No necesitaba gasolina. Apagó el motor y se sentó en el coche. El estacionamiento estaba vacío, excepto por un solo vehículo en los surtidores. Miró el mapa en su teléfono. Todavía mostraba más de 1 hora hasta Midlebury. Se sentó durante unos minutos. Luego arrancó el coche y volvió a la carretera. El viaje después de la parada fue más fácil, sus manos se relajaron en el volante. Dejó de pisar el freno en cada curva suave. En los tramos más rectos, dejó que el coche se acercara un poco más al límite de velocidad indicado. Los pueblos aparecían y pasaban. Una tienda general con un solo surtidor de gasolina al frente. Una escuela cerrada cuya marquesina aún decía Felices Fiestas, casas alejadas de la carretera con leña apilada a un lado. Mientras Whitney conducía hacia Midlebury, la panadería en Bellows Falls seguía gestionando sus recogidas de Nochebuena. Eran casi las 11 cuando Whitney giró el Corolla hacia una entrada de auto en una calle residencial de Midlebury y se estacionó detrás del coche de su tía. Apagó el motor. Sus manos seguían en el volante. Lo soltó, tomó su teléfono y miró la pantalla. La aplicación de mapas decía que había llegado. Salió y tomó la bolsa de viaje del asiento trasero. Leona abrió la puerta principal antes de que Whitney tocara por segunda vez. Llevaba un cardigan grueso y zapatillas, y tenía el aspecto de siempre, su cabello recogido, su rostro surcado de arrugas, sus ojos agudos y alegres. Abrazó a su sobrina y la mantuvo abrazada durante un largo momento con una mano en la parte posterior de la cabeza de Whitney.
Luego tomó un extremo de la bolsa de viaje de su mano y la jaló hacia adentro. La casa estaba cálida y olía a algo cocinándose. Leona vivía sola. Nunca se había casado. La casa tenía más espacio del que una persona necesitaba. Una habitación de invitados siempre preparada con sábanas limpias, una mesa de comedor con 4 sillas, una sala de estar con 2 sillones y un estante de libros, y una ventana que daba a la calle. La casa estaba tranquila, pero no vacía. Todo en ella parecía asentado y habitado. La invitación navideña de Leona, que extendía cada año y que cada año era rechazada, nunca había sido solo un gesto de cortesía. Siempre lo había dicho en serio. En la cocina, una olla de sopa de cebada con verduras todavía estaba caliente en la estufa. Leona sirvió un tazón lleno, puso un plato de pan y un recipiente de mantequilla en la mesa, y se sentó frente a Whitney. No preguntó por la panadería. No preguntó por qué Whitney había venido este año y no los anteriores. No preguntó por Beatrix ni por Louisa. Preguntó cómo había ido el viaje. Whitney dijo que había tardado más de lo que esperaba. Leona sonrió. Eso suele pasar la primera vez. Whitney comió la sopa. Era sencilla y caliente. A mitad del tazón, se dio cuenta de que no había comido nada esa mañana. Leona le rellenó el tazón sin preguntar. Whitney también comió el segundo tazón, y 2 trozos de pan con mantequilla, y bebió un vaso de agua. Después del almuerzo, Leona le mostró la habitación de invitados de arriba. La cama estaba hecha con una colcha azul. Había una lámpara en la mesita de noche y una toalla doblada en la silla. Whitney dejó su bolso y permaneció de pie en la habitación un momento. Era la primera habitación en la que dormía que no era su propio dormitorio en mucho tiempo. La mañana de Navidad, Whitney se despertó cuando la habitación de invitados ya estaba completamente iluminada. La colcha azul era cálida y pesada sobre ella. Durante unos pocos segundos pensó que se había quedado dormida. Todas las Navidades anteriores a esta, los pedidos de los clientes se habían terminado en Nochebuena. Pero después de pasar todo el día haciendo galletas para los clientes, Whitney todavía se había levantado alrededor de las 5 de la mañana de Navidad para hacer rollos de canela para la familia. Mezclaba la masa y la dejaba levar, luego la estiraba, untaba la mantequilla y el azúcar con canela, formaba los rollos y los dejaba levar de nuevo, mientras la cocina se calentaba. Para cuando los rollos estaban casi listos, Beatrix bajaba y comenzaba a preparar el pollo asado para la cena de Navidad. Louisa ponía la mesa y hacía las últimas cosas por la casa. Los rollos de canela siempre eran lo primero. Whitney siempre los hacía. Nadie se lo había pedido nunca. Había empezado a hacerlo un año, y luego fue lo que hacía cada año. Yacía en la cama de la habitación de invitados y miró el techo. La luz venía de una dirección diferente a la que estaba acostumbrada. La casa estaba tranquila. Nadie se estaba preparando para salir hacia una panadería. Nadie abría el grifo, ni abría armarios, ni ponía una taza en el mostrador. Permaneció allí durante mucho tiempo. No sintió la necesidad de levantarse. Cuando finalmente bajó, Leona estaba en la cocina. Había hecho huevos revueltos, patatas caseras y tostadas con mantequilla. Una cafetera de goteo seguía caliente en el mostrador. 2 lugares estaban puestos en la mesa. Desayunaron juntas. Leona habló del perro de un vecino que había estado cavando bajo su cerca y metiéndose en el jardín. Dijo que había intentado poner una malla de gallinero a lo largo de la parte inferior, pero el perro encontraba un nuevo lugar cada vez. Whitney escuchó y bebió su café. Los huevos estaban buenos. La tostada tenía suficiente mantequilla. Era la primera mañana de Navidad en años en la que Whitney no había sido quien cocinó el desayuno. Después de recoger los platos, Whitney le preguntó a Leona si tenía harina, mantequilla y levadura. Leona dijo que sí. Le mostró a Whitney la harina y la levadura en la despensa, y la mantequilla en el refrigerador, luego, le señaló los tazones de mezcla en el armario inferior, los cuchillos junto al fregadero y las tazas medidoras en un frasco junto a la estufa. Whitney midió y mezcló la masa a mano. Cubrió el tazón y dejó que la masa subiera en la cocina cálida. Cuando la masa había subido, la estiró sobre el mostrador con un vaso,
porque Leona no tenía un rodillo. Untó mantequilla blanda por la superficie, espolvoreó canela y azúcar, la enrolló firmemente y cortó 2 redondeles con el cuchillo. Puso los 2 rollos en una pequeña fuente para hornear, los cubrió de nuevo y los dejó levar. Había hecho 2, uno para Leona y otro para ella. Mientras esperaba, Whitney encendió el horno para precalentar y limpió, lavando el tazón, el cuchillo y el vaso, secándolos y poniéndolos de nuevo en su lugar. Leona se sentó a la mesa y por lo demás, la dejó hacer. Cuando los rollos hubieron subido, Whitney deslizó la fuente al horno y puso el temporizador. Le dijo a Leona que quería dar un pequeño paseo mientras se horneaban. Yo lo sacaré cuando suene el temporizador, dijo Leona. Whitney se dirigió a la puerta principal y tomó su chaqueta del perchero junto a ella. Se la puso y metió las manos en los bolsillos. Sus dedos tocaron la llave del Corolla. Whitney se detuvo un momento. Todavía no estaba acostumbrada a tener una llave de coche propia en el bolsillo. Subió la cremallera de la chaqueta y salió a la tranquila carretera de Midlebury.